Hola jóvenes de la UEPAS, nosotros seguimos orando por ustedes para que Dios siga bendiciéndonos. Bienvenidos al repaso de la Escuela Sabática Juvenil, lección número 9 titulada Haciendo lo que es correcto. El texto clave se encuentra en Nehemías capítulo 5 versículos 5 y 6. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que vuestros campos y viñedos están en poder de otros. Verso 6. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo, fue la respuesta de Nehemías. La obra de Nehemías en los muros y las puertas de la ciudad había progresado en medio de muchos desafíos, en medio de muchos problemas y desafíos interpersonales, y tenía mucha adversidad fuera del campamento. En todo esto, este fiel gobernador y profeta para el pueblo se las arregló. Pudo negociar los problemas, pero ahora aflora un asunto en particular que sobresale como una lección para todos. Dios había dado muchas directrices acerca de los pobres. Dios había dado directrices claras sobre el tratamiento y los recursos adecuados para los pobres. Pero después del exilio, este consejo fue ignorado por algunos que tenían más platita, más dinero. Los ricos les prestaban dinero a los pobres, pero les cobraban altos intereses, haciendo que su propio pueblo se endeudara cada vez más y fuese más pobre. Sobre esto, Elena de White, en el Espíritu de Profecía, dice lo siguiente. Dice, muchos habían tenido que vender en servidumbre a sus hijos y sus hijas, y solo veían delante de sí la perspectiva de una angustia cada vez peor, necesidad perpetua y esclavitud. Eso está en el libro Los Ungidos, página 240. Nehemías reflexionó ante esta noticia. Por eso dice en el texto clave de la semana, cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Eso está en Nehemías 5:6. Nehemías y otros reunieron los recursos para poder comprar a sus hermanos y a sus hermanas de la esclavitud, y establecieron una lección que aparentemente tocó profundamente el corazón de los judíos. Si hubiesen obedecido a la ley de Dios, los pobres siempre habían tenido esperanza y ayuda. Nehemías 5, 12 y 13 nos presenta eso. Entonces, nos muestra lo siguiente, que la lección que aprendieron los judíos es la lección que es para nosotros. La lección de esta semana trata acerca de librar al pueblo de las cargas y de la desesperanza, y en ello nosotros podemos celebrar la misericordia de Dios hacia nosotros, hacia los judíos. Les voy a contar una historia, una ilustración. Cierta vez un pastor fue a visitar a su esposa. Y este pastor estaba almorzando con uno de los cursos de primaria. Le encantó observar cómo los alumnos susurraban, sacaban sus loncheras, su comida para el almuerzo. Este pastor notó que había un chico con brillantes rulos pelirrojo que se quedó en su asiento, solo. No había nadie alrededor de él. Y en ese momento alguien gritó, Guillermito no tiene almuerzo. Se sintió apenado por ese cruel comentario. Antes que reaccionen, toda la sala llena de alumnos corrió hacia el niño de rulos pelirrojos. Lo que vio este pastor lo marcó en su mente, en su corazón.
todos los alumnos comenzaron a partir en pedazos sus sándwiches, sus maní, sus jaleas, y los colocaban en una bandeja alrededor de la sala. Este pastor nunca vio quién fue el que inició esto de compartir. Había muchas fundas abiertas de papas fritas que llenaban esta bandeja de plástico con muestras, con muestras de todos los gustos conocidos por los niños. Había bananas, había guineo, ¿no? Había frutas, verduras, galletitas, arroz, había mucha comida. Cuando la bandeja estaba llena de comida, fue puesto delante del compañero de hambre. ¿Y este compañero cómo creen que estaba? ¿Avergonzado? Quizás, quizás un poco. ¿Feliz de tanta comida? Sin duda alguna. Este profesor se preguntaba, ¿cuándo aprendieron a hacer esto? Sin duda alguna, este profesor fue a buscar, este pastor fue a buscar al profesor a preguntarle cómo ellos aprendieron, dónde aprendieron a hacer esto. Y el maestro le respondió, ocurrió hace algunos años atrás, cuando uno de mis alumnos compartía su almuerzo con cualquiera que se olvidara el suyo. Todos se sumaron y entonces se convirtió en una clase, en una regla tácita en la clase. Cuando alguien se olvida el almuerzo, todos ayudan. Así como la clase tenía reglas sobre cómo actuar cuando alguien se olvidaba del almuerzo, Dios, ¿ustedes creen que Dios tenía sus reglas o no? Claro, Dios tenía también sus reglas. Dios tenía reglas para asegurarse que los pobres tuviesen ayuda. Fue durante la reconstrucción de los muros cuando Nehemías se enteró de una verdad atroz, y su enojo lo incitó a la acción. Nehemías tenía que hacer algo. Entonces, el papel de Nehemías en Judea fue de un constructor, de un líder que hizo un cambio espiritual, y la gente de Judea respondieron a su liderazgo. Nehemías ha causado una transformación radical en la religión y en las actitudes y en las percepciones del pueblo que él lideraba. La fecha de esta historia es difícil de precisar en el contexto de la reconstrucción de los muros y las puertas. Elena de White describe el incidente de la lección de esta semana como si sucediera durante la reconstrucción, más o menos, cuando los judíos fueron liberados del exilio. Los que regresaron a la campiña de Judea se establecieron económicamente, pero habían dudas y era una época de desastres que afectaron a muchas personas. Los pobres tuvieron que pedir prestado de los que tenían más dinero y se les cobraban grandes sumas de intereses por su deuda. Yo no sé si alguna vez se han prestado dinero ustedes, pero deber no es nada bonito. Además, cuando las deudas posiblemente no podían ser pagadas, sus hijos se hicieron esclavos para de esa manera poder pagar la deuda. Los judíos se habían olvidado de las leyes de Moisés, las leyes que Moisés les había entregado para proteger a los pobres y aumentar su conocimiento acerca del significado de su propia liberación, porque los judíos fueron esclavos en Egipto. En la ley, Dios ordenaba lo siguiente. Esto está en Deuteronomios capítulo 15, versículos 7, 8 y 11. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón, ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Interesante el mandato de Dios. Dios había hecho provisión para los más necesitados, para los pobres. Durante ese tiempo, los impuestos requeridos eran
pagados por los que tenían medios, por los que tenían dinero, y los que no tenían que pedir prestado de sus parientes en Judea. El comentario bíblico adventista declara lo siguiente: como de otras provincias persas, se exigía de Judea que anualmente pagara a la tesorería persa un tributo, parte en dinero y parte en especies en los años y parte en especies. Y en los años comunes, ese tributo pudo haber parecido opresivo, pero en años malos, la llegada del cobrador de impuestos con frecuencia anunciaba gran miseria, porque el cobrador les iba a dejar, si estaban pobres, más pobres. ¿No? Hay miseria. Y a fin de pagar los impuestos, había que prestarse, había que endeudarse, sin esperanza de que esa deuda se pudiese pagar. Cuando el asunto fue presentado a Nehemías, ¿sí? La gente vino y le reclamó a Nehemías, le presentaron este problema a Nehemías, y lo que estamos viendo en esta lección, su respuesta es clásica de él. Estaba completamente enojado, estaba indignado, pero se tomó unos momentos para orar y ordenar sus pensamientos antes de hablar al pueblo. Antes de que tú comuniques algo, ora, analiza, pide a Dios y Dios te va a iluminar, Dios te va a dar sabiduría. Además, habló con actos, no solo con palabras. Aquí le paso una cita. ¿Qué hizo Nehemías? Reunió los recursos para comprar de la esclavitud a tantos hijos de los terratenientes como le fuese posible, y luego los desafió a responder de la misma manera. Lo más sorprendente de esta historia es que estuvieron de acuerdo y siguieron el ejemplo de Nehemías. Es difícil imaginarse cómo es que a solo pocos años de ser esclavos en Babilonia, los hijos de Dios se olvidan no solo de cómo es el Señor, sino también de quiénes son y para qué son llamados a ser. Todo comienza cuando uno deja de recordar. Por eso 10 veces Nehemías usa la palabra recordar, recuerden en su libro de Nehemías. Porque si uno no actúa con deliberación, se olvida. Durante el exilio en Egipto, los hijos de Dios se olvidaron de quién era su Dios y a su vez perdieron de vista su propia identidad. A lo largo de los años, Dios ha tenido que recordarle a su pueblo que Él nos dio sus leyes no para confinarnos, no para guardarnos sus leyes, sino para conservar siempre delante de nuestra vista las verdades incomparables de su carácter. Después de 3 años de esclavitud, debió haberse juntado una ofrenda masiva para aliviar las cargas de los pobres. Después de 7 años, todos debían ser liberados según la ley de Dios. Por ello, pero no pasó así. Ellos se olvidaron. Dios había dejado esas directrices, pero ellos se olvidaron. Cuando Nehemías abiertamente les recordó los mandamientos de Dios y su conducta, todo el pueblo se arrepintió. Todos se arrepintieron. Corrigieron su situación, corrigieron su vida. Esta es la respuesta de los fieles, que cuando somos tocados por el Espíritu de Dios, obedecemos. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que hoy es el día de cambiar completamente nuestra vida? ¿Crees que hoy es el día de cambiar, enmendar las cosas malas que hemos hecho? Sigamos el ejemplo de los judíos y hagamos lo que es correcto. Pase lo que pase, haz lo correcto. Dios te llama para hacer lo correcto. No es fácil, yo sé, no es fácil, sobre todo cuando uno es bastante joven, pero Dios te está llamando a hacer lo correcto. Ahí tienes un modelo, Nehemías. Por eso, oremos. Cuando no puedas hacerlo, pide en oración a Dios: Señor, ayúdame a hacer lo que es correcto. Ayúdame. Por eso en esta hora pidamos a Dios que nos ayude a hacer
lo que es correcto. Voy a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te ruego por nuestros estudiantes, por nuestros jóvenes, para que los ayudes a hacer lo que es correcto. No es fácil. Por eso ruego que tu Santo Espíritu los bendiga, los ilumine y siempre hagan lo que es correcto. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, apreciados jóvenes.